va a hablar de la ley del trabajo agrario, el costo laboral en contextos de crisis, alternativas y soluciones. El abogado Gustavo Segú, quien está a cargo de esta charla, y en el rol de moderador, el contador Raúl Sabat Resnaider. Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo a la parte vespertina de estas jornadas con la presencia del doctor Gustavo Segú, a quien le agradecemos su participación, quien nos va a hablar sobre la ley de contrato agrario, el costo laboral en contextos de crisis, alternativas y soluciones. El doctor Gustavo Segú es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, autor de numerosos trabajos de doctrina y diversas publicaciones sobre la especialidad laboral y seguridad social, coordinador de la revista Liquidación de Sueldos Práctica de la editorial REPAR, coordinador de las revistas Práctica Integral Córdoba y Práctica Integral Santa Fe de la editorial REPAR, coordinador de la obra Digesto Práctico Laboral y Previsional de la editorial REPAR, coordinador y expositor permanente en el ciclo anual de actualización laboral y de los recursos de la seguridad social de la REPAR, División Capacitación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y docente en cursos de posgrado en diversas universidades nacionales, disertante en capacitaciones para las delegaciones de distintos consejos de ciencias económicas a lo largo de todo el país, e invitado como panelista en diversas jornadas nacionales para profesionales en ciencias económicas. Bueno, la modalidad va a ser como la de hoy a la mañana, va a exponer el doctor, después tenemos una apertura a las preguntas para finalizar con su exposición. Bueno, doctor Segú. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Me dijeron que esto es medio desestructurado, así que yo me voy a parar, voy a hablar con el micrófono, me voy a mover porque veo mucha gente muy lejos y los de acá van a ir al traumatólogo porque les va a quedar el cuello para este lado y los de allá van a ir al otro traumatólogo porque les va a quedar el cuello para este otro lado de acá, entonces vamos a tratar de que lo muevan un poco y la idea es estar relajados y hacer, yo ya me mudo con el micrófono, ahí está prendido, me escuchan todos. Vamos a hacer un paneo de cómo está la situación, qué es lo que tenemos en materia de trabajo agrario para manejar los costos laborales y los costos de seguridad social. No es mucho, la verdad que un poco lo que estamos planteando es dónde estamos parados, qué es lo que hay, qué es lo que nos gustaría que hubiera, ¿sí? Los mayores costos que tiene la ley de trabajo agrario, vamos a repasar un poco el tema de la indemnización por antigüedad, que es, digamos, en relación a la ley de contrato de trabajo, enorme el costo que tiene, y ver un poco cómo impactó la reforma tributaria de la seguridad social en cuanto a los beneficios que teníamos antes, y enfocando también al pequeño productor agropecuario, ¿sí? Y sobre todo el tema también de la territorialidad. O sea, el cambio que hubo, se cambió de un sistema de beneficios que era, vamos a decir, regional, ¿sí? Donde cada región del país, cada zona del país, yo hice un par de ejemplos que los tienen ahí en el material después para que los puedan mirar tranquilos, teníamos distinto tratamiento en función de la zona geográfica donde nos encontramos y se cambia por un régimen de beneficios que es de tipo federal, es decir, es parejo para todo el mundo. Entonces ahí se produce, vamos a decir, un desfasaje entre lo que es la relación de costos entre, digamos, las zonas más concentradas geográficamente y las zonas más alejadas. Y por supuesto, bueno, no hay ninguna contemplación especial para las pymes, ¿no? Eso desde ya. Entonces, un poco la idea, yo me voy a bajar de acá, la idea es hacer este repaso, ver cómo funcionó la reforma tributaria, cómo estamos, algunas cuestiones, algunas menciones a las modalidades de contrato de trabajo agrario, un poco qué es lo que dice la norma, qué es lo que se está haciendo en la calle, porque cuando vos mirás lo que dice la norma y mirás lo que hacen tus clientes, ves que no coincide ni en el 50%, ¿sí? O sea, vamos a hablar con la verdad, ¿sí? O sea, con la realidad. Especialmente en modalidades de contrato de trabajo como el contrato permanente discontinuo, donde todo el mundo da el alta y la baja al finalizar la temporada, y es lo más parecido a un contrato de temporada. Y a nadie se le mueve una pestaña por hacer eso, ¿no? Entonces, un poco, bueno, vamos a ir mirando eso también. Y alguna cuestión, digamos, adicional en materia de pymes que nos puede servir por ahí para tener en cuenta en caso de alguna desvinculación. Pero, a ver, en la cuenta global, en la cuenta final, son todas moneditas, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el planteo que vamos a hacer. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que tenemos? Y
y no tenemos mucha más, digamos, posibilidad de inventar nada. Creo que no tengo conectividad con el No, a ver. el coso para pasar las pantallas. Recién funcionaba. Sí, funcionaba recién. El primer tema que vamos a ver tiene que ver, como decíamos antes, con la reforma tributaria de la Seguridad Social. Es decir, este cambio que tuvimos, les pido que apaguen los celulares, por favor. Yo el mío lo dejé ahí, lo apagué, desenchufado. Vamos a volver al 1. Ahí está. Ahora está funcionando. ¿Sos vos o soy yo el que lo estamos viendo? Soy yo, sí. Bárbaro, gracias. Bien. El tema de la reforma tributaria. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo estamos aplicando? Hoy tenemos un artículo 2 del decreto 814/2001 que es virtual, digamos, una expresión de deseo. ¿Por qué? Porque me habla de una alícuota unificada del 19,5% para todo el mundo, que sabemos todos, porque lo venimos transitando desde febrero del año pasado, que se va implementando de forma gradual y progresiva. Es decir, cada año vamos modificando, ¿sí?, nuestras alícuotas, de modo tal que el 1 de enero del 2022 para todo el mundo es el 19,5%. No obstante esto, ¿sí?, nosotros tenemos todavía esta distinción, ¿sí?, entre inciso A e inciso B del viejo artículo 2 del decreto 814, ¿sí? Después, si al momento de las preguntas, me hacen las preguntas que quieran hacer al respecto. Donde, a pesar de que está el artículo derogado, por efectos del artículo 173 de la Ley de Reforma Tributaria, que tiene los cronogramas de implementación gradual y progresiva de esta reforma, vamos viendo que se van modificando las alícuotas de los dos incisos, ¿sí? Acá tenemos el texto original, donde el 21% fue para todos aquellos empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios, y el 17% para los restantes empleadores no incluidos en el inciso anterior, donde acá, ¿qué es lo que me interesa? Y bueno, producción primaria, ¿sí? Estamos hablando de eso. Nosotros acá no tenemos el problema de definir si soy o no soy una pyme, ¿sí?, para ver en qué alícuota me encuadro. ¿Por qué? Porque en realidad estoy por mi propia naturaleza en el inciso B, siempre estuve por mi propia naturaleza en el inciso B, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la reforma lo que hace es bajar la alícuota del 21 para locación y prestación de servicios y subir la alícuota del 17 para todos los restantes empleadores, es decir, construcción, producción primaria, minería, etcétera. Solo mencionado al pasar, que este problema no lo tenemos en materia de trabajo agrario, el tema del encuadre de las pymes para las restantes actividades que están en el inciso A, ¿sí? Es decir, en el inciso A, lo que me pide el fisco es, mira, si sos locación o prestación de servicio, tenías la alícuota del 21, ¿sí? Hoy la que corresponde este año, que va bajando, ¿sí? Pero para poder salirte de acá de este inciso A, si sos pyme, podés ir al inciso B, siendo servicio y comercio, ¿sí? Por eso las restantes actividades bastará por su propia naturaleza quedar encuadradas en el inciso B. Sigue el viejo problema de los 48 millones de pesos, el fisco sigue considerando que el monto de facturación anual para ser considerado pyme a los fines de la seguridad social son 48 millones de pesos y seguimos ganando sentencias en la Cámara Federal de la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que se asusta y paga, y eso el fisco lo sabe. Entonces, bueno, el que la pelea, son 7 años promedio, ¿sí?, hasta tener sentencia en la Cámara Federal de la Seguridad Social. Hay gente que no se banca eso, hay clientes que son muy ansiosos y no quieren tener, digamos, cuestiones pendientes de este tipo, y si más o menos no es mucha plata, se meten en un plan y lo pagan. Pero con trabajo agrario este problema no lo tenemos, porque ya dijimos que no me interesa si es pyme o no es pyme. Pero ¿qué pasa? Me va subiendo la alícuota todos los años. O sea, desde el punto de vista de lo que es el costo de seguridad social, se me va incrementando. Hoy, este año, hasta el 31 de diciembre de 2019, estamos con el 18. Y va bajando la anterior al 20.40. Todos vamos a terminar con el 19,5. Es decir, que yo termino con 2,5 puntos por encima
del costo tributario de la Seguridad Social que tenía en diciembre, o en realidad hasta enero del 2018. ¿Qué pasa? Que en realidad esta modificación es como una reforma integral, porque lo que hace es desensamblar un mecanismo preexistente para reemplazarlo por otro. Y ambos mecanismos son complejos. ¿Por qué? Porque en el mecanismo anterior era un doble juego, una doble combinación entre la alícuota unificada, porque en realidad estas alícuotas que tenemos acá son la sumatoria de las contribuciones de seguridad social para el SIPA, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, unificada y reducida a su vez. O sea que ya tiene un beneficio que se conjugaba con el viejo artículo 4, que sigue vigente, pero vamos a decir en modo de desensamblaje, que es el cómputo de crédito fiscal de IVA, ¿sí?, según los porcentajes, ¿sí?, aplicables para mi jurisdicción, sobre las mismas bases sobre las que determiné las contribuciones del decreto 814. ¿Qué pasa? Que según la zona donde esté, va a ser más importante. El resto de la provincia de Santa Fe es 2,95, era 2,95, ¿sí? Hay provincias que tenían el 9,6, el 8,7, estamos hablando de Chubut, Tucumán mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Este doble juego de beneficios, al ir desapareciendo, ¿de qué manera? Juntándose estas alícuotas en 19,5 y llevando todos los porcentajes de posibilidad de cómputo de crédito fiscal de IVA a cero en todo el país. ¿Cómo se equilibra esto? Porque dijimos es un mecanismo complejo. Y bueno, saco este mecanismo complejo y pongo otro mecanismo complejo. ¿Y en qué consiste? Consiste en una alícuota única, es decir, hago tabla rasa, ya no distingo entre sectores de servicios y comercio y sectores productivos, ¿sí? Pero pongo una detracción, el mínimo no imponible previsional. Es decir, te permito sacar de la base imponible de las contribuciones de la Seguridad Social una suma que fija la Ley de Reforma Tributaria, que nosotros la conocimos al inicio en 12.000 pesos y que se va aplicando en forma también gradual y progresiva. Es decir, yo te voy sacando puntos, ¿sí?, del porcentual que te podés tomar de cómputo de crédito fiscal de IVA, y en la medida que baja eso te voy subiendo la detracción, porque no te la doy al 100%. Te voy a dar de 20 en 20%. Y además te voy a actualizar la base. ¿Qué pasa? En el juego ese hay quienes ganan y hay quienes pierden. Y hay quienes salen hechos. O sea, que mirar los números y te da más o menos lo mismo. Pero hay otros que pierden. Un poco lo que vamos a mostrar en las filminas, tomando vamos a decir, ciertas zonas geográficas. Se podrían hacer con todas las zonas geográficas del país y siempre te darían resultados interesantes, combinándolo con un beneficio que quedó, vamos a decir, subsistiendo en forma temporaria también hasta el 31 de diciembre de 2021, que es el beneficio de reducción de contribuciones patronales para microempleadores y a su vez el beneficio, ¿sí?, del régimen de promoción. ¿Qué pasa? En realidad el beneficio del régimen de promoción eran 24 meses, 26, 9, 40 estoy hablando, ¿eh? 24 meses. La última persona que puedo haber tomado y que puedo tener en mi nómina con beneficio de promoción, ¿cuándo puede haber sido? Y puede haber sido en diciembre del año 2017. O sea que si tengo alguno de estos beneficios y opté por quedármelo, desaparece ahora. Diciembre de este año es el último mes donde en declaración en línea cualquier empleador va a poder usar un código de promoción, porque se acabaron los 24 meses, llegaste al filo. Pero teníamos otro beneficio, y un poco es como que cuando empezás a analizar estas cosas te lleva a poner la vista en el pequeño productor agropecuario, porque es el más castigado de todos. El régimen de microempleadores. El régimen de microempleadores, que tenía y sigue teniendo para quienes optaron quedarse dentro del régimen un beneficio muy importante de reducción, porque tenías la reducción del 50% de las contribuciones patronales. O sea, si vos sumás una alícuota menor,
más el 50% de reducción de las contribuciones patronales, más, a ver si me estoy olvidando de algo más, el cómputo de crédito fiscal de IVA, eso es lo que me faltaba, era un paquete, digamos, que te tiraba un poco de oxígeno, sobre todo si estás en una zona que tenía una alícuota alta para poder compensar con el IVA, ¿sí? Entonces ese es el planteo que estamos haciendo acá, es decir, régimen tributario anterior versus régimen tributario nuevo, vamos a decir que no es tan nuevo, pero podemos decir que es el nuevo, ¿qué resultado me da? Es decir, ¿dónde estamos parados? Y yo acá puse, bueno, esto es simplemente como para tener en cuenta, la detracción de 12.000 hoy es 17.509,20 y en el cronograma pasamos de los 2.400 pesos que teníamos el año pasado de detracción a 7.003,68. Uno lo mira y dice, sí, qué bárbaro, qué bueno. Sí, pero también me subió la base salarial. Y depende de la actividad que tenga, en qué proporción puede haber subido. Porque como esto es igual para todo el mundo, porque la detracción es para todos, aunque no la quieras, la detracción la tenés que tener. No podés optar por no tener la detracción, ¿sí? Uno me dice, ¿y quién querría no tener la detracción? Y hay algunos casos. A ver, el artículo 4 nuevo del decreto 814 dice que nunca por efecto de la detracción el tope mínimo a la base imponible puede ser avasallado por esa detracción. Es decir, el día que tengamos la detracción al 100% o aquellos quienes pueden tener la detracción al 100% por los regímenes especiales que hay ahora de anticipación de la detracción al 100%, vos tenés el tope mínimo, 4.000 y monedas está ahora, es hasta ahí, porque es el piso de los pisos para tributar al régimen de seguridad social. ¿Qué pasa? Que hay casos donde tenés problemas porque el aplicativo lo toma de manera literal. Porque si yo trabajo a mes completo, a jornada completa, con la detracción completa y tengo un sueldo muy bajo para liquidar, ¿sí? Es razonable que el tope funcione. Pero ¿qué pasa si tengo un trabajador que viene a trabajar, qué sé yo, 4 veces por mes porque descarga bolsas o lo que fuera? Tenés proporcional la remuneración, deberías tener proporcional también los topes, ¿sí? Porque los topes son a mes completo, periodo fiscal completo. ¿Qué pasa? El sistema te lo toma como si fuera completo el tope cuando pones la detracción y no te deja pasar. ¿Qué pasa? Algunas personas dicen, y bueno, yo, qué sé yo, le saco el tope, no lo quiero el tope, y me deja pasar, le pongo lo que quiero y me deja pasar. Sí, pero el tope lo tenés porque lo indica la ley. Vos no podés sacar el tope, o sea, me estás falseando la declaración jurada, ¿no? Por ahí hay un problema que no tiene solución. Te sale más caro. Punto. Te sale mucho más caro. Me imagino que a muchos de ustedes esto les debe haber pasado también. O sea, a ver, perdónenme, yo sé que esto lo están filmando y demás, pero hablemos de la realidad. La gente tiene dos opciones. O le hace trampa al sistema y paga lo que cree que tiene que pagar, o paga lo que dice el sistema. ¿Qué pasa? Primero me estás falseando la declaración jurada, me estás manipulando. Y segundo, que el sistema es como si fuera la voz de la AFIP. Es como la AFIP entiende que está redactada la norma. La norma dice que por efecto de la detracción no se puede tributar por menos del tope mínimo, ¿sí?, a la base imponible. Y el fisco dice, sea cual fuera el caso, no me importa. En realidad, hay digamos, todo esto es peleable, es discutible, pero lo que les quiero mostrar que esto que decíamos antes, que alguien puede decir, no, no lo quiero el tope, ¿no? Bien, estábamos armando la estructura de los beneficios. Entonces, el nuevo beneficio, habíamos dicho, es alícuota igual para todos y detracción, ¿sí? Bien. Todas las modalidades de la ley de trabajo agrario, no tenemos ningún problema. Y en cuanto a la proporcionalidad en función de la jornada, también, ¿sí? En trabajo agrario hay una discusión, hay quienes dicen que se puede aplicar el contrato a tiempo parcial, muchos otros opinamos que no, porque la ley de trabajo agrario tiene su propio menú de modalidades de contrato de trabajo, y es, vamos a decir, si yo bien puedo ir a la ley de contrato de trabajo a buscar en forma supletoria todo aquello que
no me establezca expresamente la ley de trabajo agrario y no se oponga, ¿sí?, a la misma normativa o no resulte manifiestamente incompatible. Hay cuestiones donde tengo el tema, vamos a decir, yo diría que hay institutos, nosotros en derecho laboral llamamos institutos a las unidades temáticas que ya son inescindibles, es decir, que las dividís y siempre estás dentro del mismo tema. Qué sé yo, vacaciones, es un instituto, aguinaldo, modalidades de contrato, etc. Es decir, lo que queremos decir es que en la ley de trabajo agrario se ven claramente institutos cerrados e institutos abiertos. O sea, hay institutos donde la ley dijo todo lo que tiene que decir y es así, y lo que no está porque no es para esta actividad. Entonces, en materia de contrato de trabajo, muy claramente, ¿sí?, se distingue a partir del artículo 17, que después vamos a ver un poquitito de eso, la ley de trabajo agrario, y no me habla del contrato a tiempo parcial, que es una modalidad de contrato de trabajo, de la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿no puedo aplicar el contrato a tiempo parcial en trabajo agrario? No con las reglas del artículo 92 ter de la ley de contrato de trabajo, pero sí puedo tener jornada reducida. ¿Por qué? Porque no hay una prohibición expresa dentro de la ley de trabajo agrario para tener un trabajador con jornada reducida, ¿sí? No obstante, algunos autores consideran que sería de aplicación en forma supletoria. Es un tema que, bueno, hay que seguir debatiéndolo, ¿no? Bien. Acá el contrato a tiempo parcial no me interesaría porque a mí particularmente, porque soy de la opinión que no se aplica el contrato a tiempo parcial, pero sí como se aplica el contrato con jornada reducida, tendría el mismo funcionamiento, es decir, proporcional la detracción. Bien. Fíjense esto es lo que les decía, no puedo arrojar una base imponible inferior al límite previsto en el primer párrafo del artículo 9 de la 24.241, es decir, al tope mínimo a la base imponible. Y bueno, que puede extender a otras actividades que a nosotros, bueno, acá no nos interesa porque estamos hablando de trabajo agrario. Acá tenemos el cronograma de los porcentuales de la detracción, cómo se van a ir aplicando. Claro, en el propio artículo 4 se establecen facultades para que el Poder Ejecutivo pueda anticipar, ¿sí?, la aplicación del 100% de la detracción. Hay dos supuestos. Uno que tiene que ver con ciertos sectores de la economía que estén en crisis, que es lo que se utilizó, digamos, como posibilidad para la anticipación al 100% de la detracción. ¿Se acuerdan que salió para calzado, indumentaria, cuero, marroquinería, etcétera, con un procedimiento bastante engorroso, ¿sí?, pero que funciona? O sea, si seguís todo el procedimiento, llegas a obtener la habilitación de los códigos por parte de la RIT, ¿sí?, que es este primer párrafo. Y donde también se incluyó, en una segunda etapa, a ciertas actividades del sector agropecuario, bastante acotadas, por cierto, ¿sí? O sea, es para muy poca gente esto. Y la segunda posibilidad que tiene el Ejecutivo es establecer, ¿sí?, la detracción anticipada para el caso de pymes, ¿sí?, micro, pequeña, en realidad de MIPYMES diríamos, para aquellos trabajadores que presten servicios en las provincias alcanzadas por el Plan Belgrano. De esto no se hizo nada, ¿sí? De estas prerrogativas, esta facultad, el Poder Ejecutivo no hizo uso. Entonces, en cuanto a la reglamentación de la detracción y del régimen de reforma tributaria nuevo en materia de seguridad social, el decreto 759 hizo algunas aclaraciones, yo traigo solamente las que me interesan para el tema que estamos tratando, ¿sí? Nosotros tenemos en trabajo agrario un régimen diferencial de jubilación, ¿sí?, donde desde septiembre del año pasado estamos aplicando la alícuota diferencial. No, perdón, eso es para todo el resto. Nosotros venimos aplicando desde antes la alícuota diferencial en trabajo agrario. Lo que me aclara acá el decreto era algo que ya lo sabíamos por el funcionamiento del aplicativo, y es que la detracción no se aplica sobre la base imponible sobre la que yo calculo la alícuota diferencial. Eso lo hace el aplicativo directamente, pero para conocer un poco mis costos, tengo que saber que acá el beneficio sobre la alícuota diferencial, la contribución especial que pagamos nosotros los empleadores, no lo tengo, ¿sí? ¿Por qué? Y esto es fácil, lo dice la ley, porque es para el decreto 814. Y la alícuota diferencial del régimen especial jubilatorio de trabajo agrario no está en el decreto 814, no forma parte del menú de contribuciones del decreto 814, artículo 2, ¿sí?
La actualización por IPC, que se actualizó sin ningún problema, el mismo decreto, y la reglamentación por parte de la AFIP de las formas en las que se tiene que aplicar la detracción. Que de esto estamos todavía esperando, ¿sí? Porque no hemos, digamos, conocido reglamentación alguna por parte de la AFIP y nos venimos arreglando como podemos en cuanto especialmente a lo que es la proporcionalización de las bases, cuando tenés liquidaciones finales, cuando tenés cierres de un contrato de temporada o de un contrato, por ejemplo, permanente discontinuo de trabajo agrario, ¿sí? Bien. Y aclararon algo que también es de uso y costumbre, la base de la proporcionalización es 30 días, ¿sí? Es decir, todos los meses tienen 30 días para mi sistema de liquidación de sueldos y para el sistema de declaración en línea de la AFIP, ¿sí? ¿Qué pasa? Que para proporcionalizar, a veces voy a tener que proporcionalizar por valor hora, no dividido 30, ¿sí? Eso pasa mucho en otras actividades, por ahí no tanto en trabajo agrario. Por ejemplo, cuando tengo prestaciones discontinuas, permanentes, qué sé yo. A mí me plantearon un caso una vez que dije, no sé cómo es que le encajan el esquema horario a esta persona, pero lo necesitaban así. Una persona que trabajaba 8 horas el lunes, 4 horas el miércoles y 6 horas el viernes. Yo no puedo ir por 30 para proporcionalizarte la base, no tengo forma. Entonces, obviamente, ¿qué me queda? Hacer la interpretación. Dividimos por hora. Si lo tuviera que hacer en trabajo agrario, ¿sí? Por ejemplo, si lo tuviera que hacer en industria de la alimentación, convenio 244/1994, hoy dividís por 200. El convenio te dice que para sacar el valor hora tenés que dividir por 200. Y en trabajo agrario, si es jornalizado, voy a tener la escala salarial del valor hora. Y si no fuera jornalizado, voy a tener que sacar la cantidad de horas mensuales. Como sé que la jornada es de 44 horas semanales, hacemos, digamos, la ficción de que cada mes tiene 4 semanas de 44 horas y me da el divisor 176. Es decir, siempre qué es lo que hay que buscar, que esto es lo que siempre tratamos de llevar, digamos, a cabo de la mejor manera que podemos, que la solución que adoptemos sea lo más justa, razonable y equitativa. O sea, las preguntas las vamos a hacer después en el... Yo con todo gusto les respondo lo que quieran, pero nos vamos a ordenar porque si no después me van a retar. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. Bien. Detracción anticipada al 100%. Trabajo agrario. Bueno. Decreto 128, ¿sí? Empleadores del sector primario agrícola e industrial. ¿Quiénes son los que tienen este beneficio? Aquellos cuya actividad principal al 31 de diciembre fuera la que está indicada en el anexo del decreto. Es decir, tenés un listado donde vas a tener que corroborar que tu cliente esté incluido en el mismo, ¿sí? Para eso, ¿qué tengo que ver o qué tengo que chequear? ¿Cuál es la actividad? ¿Sí? En función de la resolución 3537, es decir, el clasificador de actividades económicas, el CLAE, ¿sí? ¿Qué pasa? Salió después una reglamentación, una resolución conjunta que un poco la vamos a dejar de lado porque si no excedería o abundaría en mucho el objetivo que tenemos acá en esta presentación, que es bastante corta, que me da ciertas pautas, ¿sí? Para solicitar la modificación o la adecuación de la actividad principal si es que cambió antes del 31 de diciembre o si inicié actividades con posterioridad al 31 de diciembre. Es decir, un mecanismo mediante el cual, con una presentación de un multinota y avalado, digamos, por un informe por contador público con los ingresos brutos discriminados por las distintas actividades y demás, ellos me van a habilitar, ¿sí? Lo tiene que habilitar específicamente la AFIP, la modificación de esta actividad principal que habría tenido o al 31 de diciembre o que tuve con posterioridad, porque por haber, por ejemplo, iniciado actividades con posterioridad o haber incorporado una actividad nueva en el establecimiento que no tenía, que resulta ser la principal, ¿sí? O sea que esto va un poco de manera diferente a cómo se maneja la modificación, ¿sí? Que es lo único que voy a decir para no meterme mucho en el tema, de la actividad principal en función de los parámetros de la 3537, ¿sí? Parecería ser una suerte de procedimiento distinto y paralelo. Entonces, bueno, cuando lees el anexo,
medio como que no es para todo el mundo, es para ciertas actividades muy especiales, ¿no? Cría de animales, no hay nada prácticamente, tenemos los tambos nada más. Vigencia a partir de marzo, esto, bueno, aquellos que han podido utilizarlo, lo están utilizando a partir de marzo, es la de tracción completa. Y acá, digamos que podría existir la posibilidad de que se amplíe el universo de empleadores, es decir, que ese anexo se pueda ampliar, pero ¿qué pasa? Nos tenemos que apurar. ¿Por qué? Y porque cuanto más tarde en incorporarme, voy a estar muy cerca de que todo el mundo tenga el 100%. ¿De qué me sirve que me den el año que viene, por ejemplo, 2020 o 2021, la incorporación al 100% de la detracción si en 3-4 meses todo el mundo va a tener el 100%? ¿Sí? O sea, el chiste es tenerlo en este momento. Pero bueno, hasta ahora no nos hemos enterado de ninguna pista firme en cuanto a la ampliación de este universo de empleadores. Los códigos están disponibles, están funcionando. Yo les puse acá en una filmina, ¿sí? Cómo funcionan los códigos, porque tenemos 4 códigos, 120, 122, 123 y 124. En esta columna tendríamos los códigos que se usan sin beneficio de anticipación del 100% de detracción. Es decir, aquel cliente que no te figura en el anexo del decreto, ¿sí? Son los códigos que venís usando de antes. Y en esta columna los códigos de la resolución 4440 de AFIP, donde estamos aclarando acá de qué se trata. 120 de tracción ampliada, trabajadores no agrarios. Porque esta era una de las dudas. Che, la gente que yo tengo, está bien, lo encontré en el anexo, lo tengo a este cliente. Pero en la nómina tengo algunos peones rurales, tengo el cadete del escritorio, ¿sí? De la administración, la secretaria, uno de los socios que se puso en relación de dependencia. ¿Esto es para todo el mundo, para toda la nómina? ¿O es solamente como en el caso de marroquinería, cueros, calzado, indumentaria, que el convenio colectivo, ¿sí? En el que estén comprendidos los trabajadores es el que me permite aplicar, digamos, el 100% de tracción? Y si tengo otro que no está en ningún convenio de los que están en el listado de ese decreto, como por ejemplo comercio, los administrativos, no lo tengo. Fuera de convenio, el socio en relación de dependencia o personal jerárquico, no lo tengo tampoco el beneficio, es decir, que es como selectivo. Bueno, este régimen es en eso más benigno. ¿Por qué? Porque no me distingue dentro de la nómina. ¿Entro con todos o no entro? ¿Sí? Es para todo el mundo. Y me lo corroboran los códigos. ¿Sí? Y el procedimiento es un procedimiento prácticamente automático, porque no tengo que hacer ninguna presentación a través del sistema de trámites a distancia. Así que funciona, es mucho más directo y mucho más abarcativo, ¿sí? Es decir que, digamos, si bien es mucho más benigno que el otro, vamos a decir que la pata flaca la tiene en cuanto a las actividades que están incorporadas, al universo de empleadores que están incorporados, ¿sí? Bien. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que acabo de decir. Y acá puse las filminas, un poco para repasar, pero fíjense que tenés mucha actividad especial, regional, ¿sí? Mucho que tiene que ver con todo lo que es la parte de fruta fina, algodón, pero falta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cría de animales, ¿sí? No encontrás absolutamente nada de eso, es decir que está bastante acotado en este sentido. Bien. Detracción versus beneficios del decreto 814. Acá lo que vamos a ver es, con un par de ejemplos, dos cosas. ¿Cuánto me salía el costo laboral con el régimen anterior? ¿Cuánto me sale el 1 de enero del 2022? Es decir, lo que tomé fueron los dos extremos del camino que estamos recorriendo, a valores constantes. Obviamente acá pueden pasar 1000 cosas que distorsionen estos resultados, como que se muevan de manera distinta, ¿sí? Las paritarias en relación a los índices que se utilizan en el IPC para actualizar la detracción, es decir, puede haber muchas fluctuaciones, pero un poco para tener la idea de dónde estamos parados y un poco cuál es la relación entre el costo laboral y el costo de la seguridad social de un trabajador agrario. Yo puse un ejemplo, un recibo real, que borré obviamente los datos sensibles,
con el aguinaldo de ahora de junio y el costo de seguridad social, y vos cuando ves los números redondos, ves que el costo de la seguridad social en realidad sigue siendo muy alto en relación a lo que pagás de salario, ¿sí? Y más cuando pagás el aguinaldo, o sea, cuando mirás esos números y los multiplicás, además, esto que estamos viendo acá por la cantidad de trabajadores que podés tener en la nómina, se hace un paquete importante el costo de seguridad social. Es decir, la reforma tributaria de la seguridad social no alcanza para el sector agrario a solucionar, digamos, el problema del costo laboral en general. Después vamos a ver la parte laboral, a ver algunas cositas relacionadas también con los costos. Pero fíjense, yo acá tomé un caso, tomé Resto de Santa Fe. Y el otro creo que es de Tucumán, me parece que dice que viene después. Tomé Resto de Santa Fe. Entonces lo que puse fue cuál era el costo que yo tenía en el mes de diciembre del 2018, es decir, antes de que empezara esto. Y puse una remuneración cualquiera. ¿Qué pasa? Tengo dos tipos de empleadores. Tengo empleadores que eran microempleadores y empleadores que no eran microempleadores. Es decir, había quienes tenían además el 50% de reducción de contribuciones patronales. Y además le calculé la detracción que me iba a tomar como beneficio de cómputo de crédito fiscal de IVA. Lo puse acá en rojo. Donde con 3 empleados, el que tenía el beneficio del 50% tenía un costo de seguridad social de 4.200 pesos redondeando, ¿sí? Y el que no tenía el beneficio, 10.700. Con los mismos importes, sacando el cómputo de crédito fiscal de IVA, unificando la alícuota en 19,5%, ¿sí? Y tomando los mismos valores, donde ya no tengo diferencia entre 50% de reducción y no 50% de reducción, porque no existe más el microempleador. 1 de enero del 2022, si todavía quedé como microempleador, que no sé cómo voy a hacer porque no me están actualizando los montos de facturación, los 2.400.000 siguen clavados desde el año 2014. Van a quedar muy poca gente. Paso a 4.697. Es decir que al que tenía el beneficio de reducción, sale hecho, le sale un poquitito más, ¿sí? Pero, es decir, no me dieron nada. No me dieron nada. En cambio, mi competidor, que no era microempleador, que no tenía ningún beneficio, pasa de 10.700 a 4.600. Es decir, las pymes, bien, gracias, ¿sí? Ojo, hay otras zonas del país donde esto es más equilibrado, porque, y bueno, hasta el tercer cinturón de la provincia de Buenos Aires es 0 desde hace muchos años el porcentaje de cómputo de crédito fiscal de IVA. Así que no había distinción en ese sentido. Y acá, Resto de Tucumán. Usé uno que tiene una alícuota más alta de cómputo de crédito fiscal de IVA. La alícuota esta la estamos viendo a diciembre, ¿sí?, del año 2018, antes de que empezara esto. Los mismos valores, usamos lo mismo. ¿Qué pasa? Que acá la ventaja que tengo es que lo que yo me podía tomar de cómputo de crédito fiscal de IVA es 8.65%. Con lo cual me aliviana enormemente la carga tributaria de la seguridad social. De tal modo que hasta me queda un saldo a favor, una diferencia a favor. Y con el beneficio igual, ¿no? El que no era microempleador bajaba a 6.396. ¿Qué pasa ahora sacando el 8,65% y tomándome la detracción al 100%? ¿Sí? 17.509. La detracción al día de hoy, porque no conozco la detracción. O sea, son todos valores al día de hoy proyectados con la estructura, el esquema, ¿sí?, de costos que vamos a tener en el año 2021. 2022. Quedan todos en 4.697. Fíjense, al que era microempleador, lo mataron, ¿sí? Porque el régimen de microempleador lo que tenía de bueno, que era para toda la vida mientras dura el régimen, o para toda la vida mientras yo conserve la calidad de microempleador, es decir, no me pase de 7 trabajadores, 5 con beneficio y 2 sin beneficio, o no supere el monto de facturación. Y eso es ser chico de verdad. No hay, y los datos los tienen todos ellos, no había forma de escaparse, ¿sí? A muchos les habrá pasado que les tiraba el cartel que ya no se puede seguir utilizando porque superaste el monto de facturación, que lo tienen ellos, o superaste la cantidad de trabajadores. Me diste una alta que me sacó afuera. Y
Al que no tenía el beneficio de reducción le baja de 6.300 a 4.600. Entonces el esquema que tenemos para aquel que era microempleador, podríamos decir que sin ser pyme, porque no necesariamente te pedían que tengas el certificado del registro de MIPYMES, sino simplemente que no superes esos topes, esos límites, lo perjudica enormemente. Acá puse un recibo de sueldo que es de ahora. Está sacado recién del horno, ¿sí? De la panadería, y es real, tiene una adicional zona importante porque es un recibo de la Patagonia, y tenemos un bruto de 26.700 pesos y un neto de 21.000 pesos. ¿Qué pasó en junio? Y pagamos el aguinaldo. Entonces, la liquidación del recibo del aguinaldo no lo puse para no llenar de recibos la liquidación de cargas sociales, ¿sí? Cuando empezás a sumar, se hace importante, ¿sí? Acá tiene, bueno, la RT está un poquitito saladita, ¿sí? Pero bueno, es lo que es. Un solo trabajador tiene este establecimiento. Re familiar, re chiquitito. Hay más ovejas que personas en el campo. Y cuando sacás la cuenta y sumás el neto de julio, más el SAT de junio, más la seguridad social, donde está la diferencia del bruto, que es lo que le retraje, y lo que estoy poniendo yo, me da 54.049. El productor me decía, pero ¿tengo que poner 50 lucas este mes por una persona que la tengo sentada en el campo mirando ovejas? Es lo que cuesta. Pero no habrá algún beneficio, porque yo soy chiquito, no tengo una sola persona. Pocas ovejas tiene además. O sea, con lo que vende de lana todo el año le alcanza para pagar los gastos, nada más. No se quiere deshacer del campo porque era de la familia. Miles de esos casos hay, ¿sí? No queda nada. O sea, rajuneamos todo lo que había alrededor. Y fíjense que tengo de seguridad social, está bien que está el aguinaldo acá, pero estoy pagando más que de sueldo. Esta es la realidad. Al grande le pasa también esto, ¿eh? Ojo, ¿qué pasa? Tiene otra espalda. Bien, en materia de seguridad social lo que tenemos es esto, ¿sí? No hay nada más. En materia laboral, ¿qué tengo? En materia laboral tengo una ley que en muchas cuestiones es superadora de la ley de contrato de trabajo. En muchas cuestiones. Y que tiene un esquema de modalidades de contrato de trabajo que son muy propios, ¿sí? Y nosotros habíamos anticipado la reducción del contrato de trabajo, de la jornada de contrato de trabajo, esto de que no se aplica o no se aplicaría el artículo 92 ter, esto de lo que es el contrato a tiempo parcial. ¿No? Lo que vamos a hacer ahora es hacer un paneo de cómo son esas modalidades y especialmente la modalidad de contrato permanente discontinuo, cómo se está aplicando en la calle, ¿sí? O sea, yo lo que veo es tierra de nadie. Se hace cualquier cosa y nadie controla nada. ¿Qué pasa? Te puede traer una contingencia esto, eventualmente. Entonces, el esquema es el esquema clásico de la ley de contrato de trabajo. Es decir, el contrato siempre se entiende celebrado en forma permanente, ¿sí? Yo un poco tengo para mí como fundamento de que no se aplicaría el contrato a tiempo parcial acá, porque la ley de trabajo agrario me define las modalidades con su propio nombre. En la ley de contrato de trabajo yo hablo de un contrato por tiempo indeterminado. Se llama así. Y es un contrato por tiempo indeterminado, además. Acá no existe el contrato por tiempo indeterminado. ¿Cómo que no? Si está la modalidad que no tiene un plazo cierto y determinado o cierto e indeterminado. Sí, pero no se llama contrato por tiempo indeterminado, se llama contrato permanente discontinuo. La ley por algo les pone nombre, a pesar de que sean, vamos a decir, los contratos equiparables a las modalidades de la ley de contrato de trabajo. Cuando te pones a mirar decís, el permanente continuo es el por tiempo indeterminado de la ley de contrato de trabajo.
Sí, sí, pero es permanente continuo, no es ese. Se parece. Es el que hace las veces de. ¿Sí? Y el contrato a plazo fijo y el contrato eventual de la ley de contrato de trabajo. ¿Puedo contratar a un trabajador a plazo fijo acá? No. No existe la modalidad de plazo fijo. ¿Y qué hago entonces? Y bueno, tenés el contrato temporario. Temporario, pero pensé que era el de temporada. No, se parece de nombre nada más. No hay nada menos parecido al contrato de temporada. ¿Por qué? Porque lo más parecido a un contrato de temporada en la ley de trabajo agrario es el permanente discontinuo. Pero además tenés un problema. El contrato temporario es un contrato mutante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede transformar en otra cosa. Se dan cuenta que no podemos hacer un paralelismo entre las modalidades de contrato de trabajo de la ley de trabajo agrario y las modalidades de contrato de trabajo de la ley de contrato de trabajo. Entonces yo no puedo ir a buscar a otro lado algo que me falta acá, cuando acá con total precisión me definen modalidades especiales. Lo que no está dicho acá es porque no se aplica. Y lo que no está prohibido está permitido. Entonces, puedo tener una jornada reducida, pero no aplico las reglas del 92. De hecho, Osprera, si tenés alguien con media jornada, no te pide la base a mes completo como si te pide comercio, por ejemplo, cuando tenés un contrato a tiempo parcial. Lo único que te piden es, respetame el tope mínimo a la base imponible de la obra social, que es 2 veces el tope del CIPA. Bien, entonces, en cuanto a modalidades, permanente, continuo, sin periodo de prueba, no hay periodo de prueba, ¿sí? Esto juega muy especialmente con el artículo 22 de la Ley de Trabajo Agrario a la hora de practicar la liquidación final de un trabajador que es despedido sin causa, ¿sí? Y que lo tomaste y al mes lo querés echar, porque no hay fracción mayor de 3 meses que valga acá, como en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y no tenés periodo de prueba. Ahora vamos a ver el 22 y lo que me sale, ¿sí? Y bueno, las modalidades de extinción son las de la Ley de Contrato de Trabajo. En cuanto a modalidades, no hay problema. ¿Qué pasa? Que la ley, cuando quiere decirme algo especial, me lo dice. Y en materia de indemnización por antigüedad, tengo el artículo 22. Y ahí es donde se produce una... Yo no sé si llamarlo distorsión, tal vez está mal, porque no es una distorsión, sino un costo distinto al costo que tengo en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Ojo que hay gente que lo liquida como si fuera el 245 y nadie le reclama nada y la persona se va con lo que cobró y es más gente, no de mala fe, sino que dicen, bueno, el 245, fracción mayor de 3 meses, lo voy a buscar eso supletoriamente a la ley de contrato de trabajo y lo aplico supletoriamente, pero no se puede aplicar supletoriamente esto en este caso, así como tampoco puedo ir a buscar otras cosas. En materia de vacaciones, sí, porque no me dice nada prácticamente. En materia de licencias especiales, no me dice nada. Lo único que me dice, acordate que acá tenés la licencia parental. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, en realidad yo no diría el Ministerio de Trabajo. A veces confundimos a la institución con la persona que te atendió y no está capacitada para atenderte. Yo cuando alguien me dice, lo dijo el Ministerio de Trabajo, tráeme la resolución, le digo, no, me lo dijo el que está en la mesa de entrada. No, lo dijo el pibe que atiende en el Ministerio de Trabajo, que por ahí no tiene la capacitación necesaria para atender el caso que vos le planteaste. Por eso hay que tener cuidado con eso. Lo que te dice el Ministerio te lo dice a través de una resolución, publicada en el boletín oficial de la provincia, o una resolución en una impugnación donde te contestan algo que vos planteaste. Eso me lo dijo el Ministerio. Lo otro lo dijo un empleado. O sea, siempre desconfíen, porque se puede equivocar, ¿sí? Y a veces es cierto, digamos, muchas veces en una inspección van a buscar algo determinado y todo lo demás no lo ven, salvo que haya una denuncia. O sea, todo es muy particular y depende del caso, la persona que vaya, la preparación que tenga y lo que vaya a buscar. Bien, lo que sí les puedo decir que el que me diga que tiene todo liquidado perfecto es un soñador, vamos a decirlo con esa. Porque es imposible, porque hay muchas cosas que son discutibles. Y que para vos es blanco, después viene el ministerio y te dice es negro y te tenés que ir a pelear y tenés que terminar la justicia. Para que un juez diga si es blanco, negro o de un gris determinado. ¿Sí? Es imposible, por más que
estudiemos todos los días, en realidad hay que hacerlo siempre, esto, estar actualizado, estudiar todos los días, participar en las comisiones del consejo para estar rodeado de colegas y poder plantear temas y estar enriquecido y tener, digamos, una red de contención, pero hay cuestiones que son opinables y bueno, hay que decidir qué interpretación es la que se aplica. Bien, perdón que se me escapó acá la filmina, acá quería venir. Contrato temporario. Contrato temporario es muy particular, dijimos que es un contrato mutante, ¿sí? ¿Tengo alguna modalidad promovida en la ley de trabajo agrario? No, nada, no tengo ningún descuento de nada por nada, ¿sí? Simplemente tengo clasificadas, vamos a decir, las modalidades de contrato en función de cada una de las cuestiones que yo quiera enmarcar jurídicamente. Entonces, acá este contrato tiene dos supuestos, ¿sí? En realidad dos párrafos. La clave para entender este artículo es saber diferenciar estos dos párrafos. ¿Por qué? El primero me dice que el objeto del contrato va a tener que ver con la actividad que se origina en necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional. ¿Sí? Es decir, contraté a una persona para la cosecha o para las tareas preparatorias. Es temporario. O para ferias y remates de hacienda. Ese es el primer párrafo. Una feria agropecuaria. El segundo párrafo, tareas ocasionales, accidentales o supletorias. ¿Qué sería esto? Y bueno, supletorias, se enfermó un trabajador, tengo que contratar a un trabajador para cubrir una licencia por enfermedad. Necesito cubrir vacaciones, necesito cubrir una licencia por maternidad. Accidentales u ocasionales, qué sé yo, contrato a alguien para reparar un tinglado, para arreglar un alambrado. Perfecto, sería parecido al contrato a plazo fijo, al contrato eventual. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que este contrato es mutante, cambia. ¿Y se transforma en qué? En un permanente discontinuo. ¿Cuándo? Cuando contrato en más de una ocasión a un trabajador y en forma consecutiva para realizar tareas del primer párrafo. O sea que para tareas ocasionales, accidentales o supletorias lo puedo contratar 500 veces, que siempre va a ser un contrato temporario. ¿Me pide la forma escrita? ¿Lo tengo que hacer por escrito como el contrato a plazo fijo en la ley de contrato de trabajo? No. No. Pero me conviene hacerlo por escrito. Hay bastante informalidad en la contratación. O sea, no en cuanto a la alta y lo que son, digamos, las obligaciones frente al fisco y demás. Pero sí en cuanto a lo que sería el legajo del trabajador agrario, muchas veces se realizan este tipo de contrataciones, como no está exigida la forma escrita para darle validez al acto, pero siempre es conveniente tener estas cosas por escrito, ¿sí? Entonces, sí se me va a activar la mutación del contrato cuando un trabajador que contraté para la cosecha de este año y que era temporario, lo vuelvo y di la baja, ¿sí? Se terminó el periodo de cosecha, di la baja y está bien que haya dado la baja porque se cumplió el objeto del contrato. Lo vuelvo a tomar el año que viene y cuando lo tomo el año que viene está contratado en más de una ocasión en forma consecutiva para tareas del primer párrafo. Permanente discontinuo. Y todos los años lo tengo que convocar. ¿Por qué? Porque dijimos, es lo más parecido a un contrato de temporada. ¿Qué pasa en la práctica? Le dan el alta al año siguiente y cuando termina la temporada o la fase del ciclo agrícola, vamos a decir con propiedad, le dan la baja en el registro. En el registro de altas y bajas de AFIP. Está mal eso. ¿Por qué? Porque es un contrato permanente discontinuo. Es decir, es como el contrato de temporada de la ley de contrato de trabajo. Actividad, receso, actividad, receso, actividad, receso. El contrato sigue vivo durante el receso. ¿Sí? ¿Qué es lo que se detuvo? La prestación. No hay prestación. Y hay obligaciones entre las partes, como en el contrato de temporada del empleador, y mantener el puesto de trabajo y notificar al trabajador al inicio de la temporada. Funciona igual en los dos casos. Y del trabajador, bueno, el deber de fidelidad, por ejemplo. Yo no podría andar contando por Facebook
información, ¿sí? Sensible de mi empleador durante el periodo de receso. O sea, se dan cuenta que incluso se podría extinguir durante el periodo de receso. Si el trabajador fallece, ¿no vendría la familia a reclamar la indemnización por fallecimiento? Y me van a decir, a mí qué me importa que haya dado la baja en el registro de altas y bajas. Ese es un tema, es un padrón, es un tema tributario de la seguridad social. Acá hay un contrato que se extinguió con el fallecimiento, ¿sí?, de este señor. Entonces, que hayan practicado una liquidación final para ustedes y que para mí en realidad es la liquidación de cierre de la temporada, deben igual lo que deben, ¿sí? O sea, ahí se ve claramente. En el contrato de temporada de la ley de contrato de trabajo es menos frecuente esto de alta y baja, alta y baja, alta y baja. En el contrato de trabajo permanente discontinuo agrario diría que es la regla común, pero tiene que ver también con la dinámica de la actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que va por todos lados y todos los años tenés gente distinta en el mercado, digamos, para convocar e incorporar, y muchas veces es una carrera, porque lo que no agarrás vos se lo lleva otro productor, ¿sí? Entonces todos dan altas y bajas, altas y bajas. Y esto es algo que, de alguna manera, la ley en algún momento se tendría que adecuar a la realidad, ¿sí? Lo mismo el tema de la jornada de trabajo, donde tenés una jornada de 8 por 44, más acotada que la jornada que tiene la mercería de la otra cuadra, que está en comercio con 8 por 48, en una actividad que no se rige por el tiempo cronológico, sino que se rige por otros factores. Por supuesto, se rige por el tiempo cronológico, pero otros factores son más decisivos, como los factores climáticos, por ejemplo, ¿sí? Bien. Este es un poco un resumen de lo que acabo de decir, ¿sí? Acá también la misma filmina. Y en más de una ocasión en forma consecutiva hay una discusión, porque ¿qué es en más de una ocasión en forma consecutiva? Yo te contrato para la cosecha este año y la cosecha del año que viene, se ve clarito. Pero si yo te contrato para las tareas preparatorias este año y después te contrato para la cosecha en este ciclo agrícola, ¿no es también más de una contratación en forma consecutiva para tareas cíclicas estacionales del primer párrafo del artículo 17? Y sí, claro. Y el tema es que, si bien son dos casos distintos, la ley no hace distinciones. Y un principio básico de interpretación es que no debo distinguir allí donde la ley no distingue. Entonces, automáticamente te tendría que llamar para las tareas preparatorias y la cosecha del año que viene. Es decir, ya cuando te llamé para la cosecha de este año se convirtió en un permanente discontinuo. Esto en la práctica, ¿quién lo hace? Nadie. La verdad, nadie. Bien. Esto es lo mismo que acabo de decir recién. La reglamentación es como es un contrato similar al contrato de temporada, tengo que hacer la convocatoria, etcétera. Estos son temas, digamos, más, digamos, de lo que es la implementación que no hacen a los costos, ¿eh? Pero lo puse un poco para que quede el material completo. Donde se notifica, el domicilio de figura en la credencial de UATRE, etcétera. El costo laboral del despido. Acá el punto de inflexión, el nudo, está en el despido sin causa. El despido sin causa es notablemente más caro que la ley de contrato de trabajo. Y como decíamos antes, por aplicación de este artículo 22. Como las formas de extinción del contrato de trabajo son las formas de extinción del título 12 de la ley de contrato de trabajo, y esto no es porque lo voy a buscar en forma supletoria, sino por remisión expresa de la propia ley. Porque esta es una otra particularidad que tiene la ley de trabajo agrario, y la ley de casas particulares funciona en ese sentido parecido. Es decir, no solo me permite ir a buscar en forma supletoria lo que no está dicho, siempre y cuando no se oponga al régimen estatutario especial o sea incompatible con el mismo, sino que además a veces tengo remisiones expresas. Y acá me dice, las modalidades de extinción son las del título 12 de la ley de contrato de trabajo. Entonces, bueno, en materia de liquidación final, todo esto, todos los que estamos acá hemos practicado liquidaciones finales con la 26727, el régimen de preaviso es el de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? En función de la antigüedad, más de 5 años, 2 meses. Lo mismo la integración del mes de despido. Y la indemnización por antigüedad, si bien la remisión al título incluye el 245, tengo algo especial acá, que es el 22. Y el 22 está redactado de una manera muy particular,
donde te tenés que sentar a pensar un rato para entender realmente qué es lo que quiere decir ese artículo, ¿sí? Yo lo puse acá, completito, porque es interesante mirarlo. El trabajador permanente en ningún caso podrá percibir como indemnización por antigüedad o despido un importe inferior a 2 meses de sueldo. Ya empezamos con algo muy claro, en ningún caso. No, pero tiene fracción menor de 3 meses, fracción... En ningún caso. Ningún caso es ningún caso. Ningún significa no. Tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. Fracción mayor de 3 meses, ni figura la palabra. ¿Qué pasa? Si yo voy al 245, la parte pertinente del 245, que es el primer párrafo y el último párrafo. Todo lo que está en el medio es tope indemnizatorio, etc. En los casos de despido, sin causa, deberá abonar al trabajador 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Acá ya está la fracción mayor de 3 meses. Además tengo el periodo de prueba, que me dice que puedo despedir sin expresión de causa y sin indemnización durante los primeros 3 meses. Y solo tengo los 15 días de preaviso. Fíjense que la estructura es totalmente distinta. Acá me dicen, no tenés periodo de prueba, para empezar. Y además no podrá ser inferior a 2 meses de sueldo. Y el último párrafo me dice el importe de la indemnización del 245. Imagínense un empleado de comercio, ¿sí? En ningún caso podrá ser inferior a 1 mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo. Y ese calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo me hace referencia a la fracción mayor de 3 meses. Entonces, tengo una garantía de indemnidad en cuanto a lo que sería el importe de la indemnización. Porque ese mes que me garantiza es una garantía de indemnidad. Me dice, mira, menos de eso, de ninguna manera. ¿En función de qué? Digamos, en la estructura o el sistema establecido en el primer párrafo, de sueldo o fracción mayor de 3 meses. ¿Qué pasa? Yo no lo tengo esto en el artículo 22. Entonces, tomo un trabajador agrario. Al mes digo, la verdad, no me da el resultado que quería o me doy cuenta que no lo necesito y lo despido sin justa causa. ¿Cómo sería la liquidación final? Y bueno, si invocamos bien la notificación de la carta documento o el telegrama, que acá tenemos otro problema, porque el domicilio que me declaró queda en un pueblo que está a 75 kilómetros, que no sabemos si hay alguien que le abra la puerta al cartero, ¿sí? Y mientras nadie reciba la notificación, siguen corriendo los días. Y puede pasar que en lugar de llegar el día 28 del mes, la notificación llegue al día 5 del otro mes, con lo cual el contrato se extinguió el día 5 y le debes la integración del mes de despido, ¿sí? Que es todo un problema. Por eso muchas veces, cuando necesitas ser tajante en cuanto a la extinción del contrato, no hablo del caso de un trabajador que por ahí tiene un mes, ¿no? Pero el caso donde se justifica ir con un escribano o con el juez de paz, ¿sí? Si en tu jurisdicción, digamos, te hacen la gauchada. Pero suponete, pagás un mes de preaviso, bruto, la mejor remuneración, que va a ser la remuneración de ese mes, ¿sí? Y artículo 22, 245 sería indemnización por antigüedad, no es 245, es 22. Indemnización por antigüedad no podrá ser inferior a 2 meses de sueldo. Es decir, 2 meses de sueldo. Pagás 3 meses de sueldo cuando comparado con un trabajador de la ley de contrato de trabajo pagaste solamente 15 días de preaviso, ¿sí? Contra 2 meses de sueldo y el mes, digamos, de, ¿cómo se llama? De preaviso. No hay forma de hacerlo de otra manera. Yo acá puse un resumen un poco de los fundamentos para que los tengan en el material, sintetizando un poco para aprovechar bien el tiempo. No hay forma de hacerlo de otra manera, está estudiado, se han publicado artículos sobre esto. Nosotros en la REPAR tenemos varios artículos publicados. Y en la práctica a veces pasa que hay gente que lo desconoce, va al 245 directamente. Ahí vamos a ir redondeando. Y del otro lado no te reclaman nada y no pasa nada. Hasta que alguien te reclame, ¿sí? Cuando te reclama, tenés que pagar. Para ir cerrando, si soy una pyme, ¿qué tengo si soy una pyme? Y no mucho. El tema del preaviso únicamente, ¿sí? Una pyme de la 24467, es decir, monto de facturación de acuerdo con la normativa vigente para mi actividad, ¿sí?
en función de lo que determina la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, y no superar 40 trabajadores. Que si el convenio colectivo me permite, puedo estirarlo hasta 80. Acá no tengo convenio colectivo. Sería una resolución de la CNTA, que no la tengo. Entonces hasta 40. Ponele, está bien, es chiquitito. Este señor que les mostró el recibo, ¿no? Que le hicimos ese recibo. Lo único que tengo es el preaviso. Lo único que tengo, ¿sí? Artículo 95. Esto lo hacemos extensivo a cualquier pyme, ¿sí? Porque la ley de pyme no me discrimina por actividades. Son todos aquellos que cumplan los requisitos, no importa la actividad que sea. Entonces, originariamente, los hago cortito, cuando salió la ley de pymes abarcaba el preaviso y la integración. Es decir, esto lo que dice es que, en resumidas cuentas, siempre es un mes de preaviso, sea cual fuera la antigüedad del trabajador. Es decir, superás los 5 años y seguís teniendo un mes de preaviso. Y este texto, como estaba configurado en aquel momento, te permitía no liquidar la indemnización por integración mes despido. ¿Qué pasa? Con una de las modificaciones que hubieron después del 2001, que hubo una marcha y contramarcha con la integración, ¿sí? Que duró muy poquitito, al restituirse el artículo de la integración, se hizo sin hacer ninguna salvedad sobre la ley de pymes. Con lo cual, texto de ley posterior deroga ley anterior. Entonces, hoy, ¿cómo nos quedamos? La integración la tenés que pagar, ¿sí? Y el preaviso va a ser siempre de un mes, sea cual fuera la antigüedad. Te lo discuten, anda algún fallo dando vuelta por ahí, en minoría, o sea, en minoría me refiero no en minoría del juez, sino en soledad, vamos a decir, no son muchos fallos, que dicen lo contrario a lo que yo acabo de decir, ¿sí? Generalmente vienen con ese fallo, mirá, el tribunal no sé cuánto dijo tal cosa, pero si agarrás cualquier tratado de derecho del trabajo, cualquier manual, incluso de derecho del trabajo, donde analizan esta cuestión, te lo dicen claramente como lo acabo de decir yo, es un mes, ¿sí? Pero la integración hay que pagarla. Bueno, redondeamos acá con esto. Antes de pasar a las preguntas, acuérdense de algo muy importante que tiene que ver con los costos. Pero no los costos laborales, sino los costos del estudio. Cuando impriman los PowerPoint que tienen colores, pongan escala de grises, ¿sí? En la opción. Porque yo veo que acá hay gente que liquidó el cartucho de toner mal y se podrían haber ahorrado, ya que estamos hablando de costos, unos pesitos, ¿sí? Que les dure más el toner. Bueno, le agradecemos al doctor Segú la exposición. Gracias. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Los que quieren formular alguna pregunta, las escriben y se la leemos al doctor. ¿Te gustó saliendo? Muy clarito, como siempre. Aparte muy dinámico, muy entretenido. Con los problemas del día a día. Se pasó rapidísimo. Sí, me pasó volando. Sí. Y que cuando los temas son interesantes se pasan volando. Sí. Y eso que uno, digamos, muy largo es. Por ahí la respuesta es muy corta. No sé, es la respuesta ideal. Si no, me la haces después en el break la pregunta. Sí, tranquilo, no hay problema. Cortamos entonces 1:30. A la 1:30 cortamos. Perfecto, hasta donde llegás con Sí, exacto. Vale. Che, qué bueno con el clima que hay hoy. Sí, la verdad que un éxito. La primera vez que viene tanta gente. Muy bueno, la verdad que. Hola, ¿cómo te va? Lo dice primero. ¿Qué opina de un empleado que Maneja el camión de un agropecuario solamente. qué bueno, sí. Bueno, vamos a la primera pregunta. Dice, ¿usted qué opina de un empleado que maneja el camión de un agropecuario solamente para trasladar sus productos? ¿Debe inscribirse en el sindicato de camioneros? Bueno, apaguen la cámara. En realidad el tema del encuadre es muy claro en este sentido, ¿no? Vamos a hablar desde el punto de vista técnico, jurídico. Lo que me define el encuadre es que la actividad que yo realizo
esté comprendida dentro del ámbito de aplicación de un determinado convenio colectivo, ¿sí? Y transportistas, vamos a ver que tienen muchos convenios colectivos. Yo mencioné antes alimentación, el 244 tiene choferes, comercio tiene choferes. ¿Qué pasa? Que la clave está, y la pregunta está muy bien formulada, en si yo realizo transporte de carga para terceros o transporte de carga propia. Si yo realizo transporte de carga para terceros, soy transportista. Vendo viajes, ¿sí? Voy, oh señor, necesito un flete, me quiero mudar, quiero transportar mercadería, ¿sí? En cambio, si mi convenio colectivo contiene, digamos, la categoría de chofer, siempre está remitido, ¿sí? No al prestar servicios o la prestación de servicios para terceros, sino al transporte propio. Por ejemplo, en comercio o alimentación, que son los casos que podemos mencionar más digamos, sobresalientes. Imagínense la casa de electrodomésticos que está en Santa Fe y tiene la sucursal en Rafaela, tiene la sucursal, qué sé yo, en Coronda, tiene, etcétera. Y tiene un depósito y tiene que mover mercadería. Ahora, si yo voy a esa casa y digo, mire, quiero un termotanque, ¿me lo entregan en mi casa? Ahí cambia la cosa. No me lo pueden entregar en mi casa. Una vez que yo compré ese termotanque, ya no es más de ellos, es mío, ¿sí? Dije, yo compré ese termotanque y se sonó algo, dije. Lo compré en blanco, aclaro, con factura. Sí. ¿Qué pasa? No debería transportarlo. Quienes hacen las cosas bien, ¿qué tienen? Te dan una tarjeta y te dicen si usted lo pasa a buscar usted o se lo entregamos, pero tiene que llamar acá y coordinar el horario con este fletero, que se lo va a facturar él el viaje. No puedo transportarlo yo, ¿sí? Si estoy en trabajo agrario y tengo el chofer del camión en el campo, ¿qué convenio colectivo aplico? Bueno, primero tengo que ver si es un trabajador agrario. Y no existe dentro de lo que serían las categorías que están en las escalas salariales, la categoría del chofer, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar ahí? Maquinista, tractorista, pero es otra cosa porque es una actividad distinta a la que es el mero transporte, ¿sí? De lo que fuera que yo necesite transportar entre mis distintos establecimientos o lo que fuere. Entonces, ese trabajador está en mi nómina, y está en mi nómina como también está el administrativo de la oficina, como está el cadete, como está la recepcionista, que ¿dónde están encuadrados? En el convenio colectivo de comercio. Y el chofer del campo está en comercio. ¿Qué pasa? Sí, así como pongo los administrativos, lo pongo como chofer de comercio. ¿Qué pasa ahí? Soltalo a la ruta, a ver qué pasa. A ver quién te va a decir algo. Y ya sabemos quién te va a decir algo y qué te va a decir. Y terminás en la práctica, a medio a los sopapos, poniéndolo donde no tiene que estar. Ahora que ya no, yo te hablo medio entre líneas todo acá, ¿no? Ustedes me entienden todos. Ahora que ya no sirve para nada el libre deuda que me daban antes, porque el año pasado hay una resolución donde dice que no tienen facultades para establecer libre deudas, se hace un poco más difícil, digamos, la persuasión que puedan ejercer sobre mí. Pero tienen otras 1000 formas de persuadirme de que no lo deje en comercio. Entonces, en la práctica, terminás cayendo donde caemos todos. ¿Sí? ¿Me entendieron todos, no? Lo que dije. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a la otra pregunta. Inicios laborales, contratos de tamberos medieros versus empleado agrario. Mira, es un tema que el que lo planteó, si quiere lo vemos en el break, porque nos vamos a ir, pero por las ramas mal, y estamos con el tiempo muy justo, nos quedan 5 minutos, ¿sí? Así que quien me preguntó me ataja ahí a la salida, ¿sí? Que no hay problema. Bien, ¿hay alguna modificación en cuanto al convenio de tambero asociado o está en proceso de dicha No, modificaciones no hay. Hasta ahora no hay nada. Si quiero contratar un empleado rural mediodía, ¿no se puede? Sí se puede, ¿sí? Lo aclaro nuevamente. No hay ninguna prohibición al respecto, ¿sí? Lo que decíamos nosotros es cómo voy a encuadrar esa contratación. Es decir, si lo encuadro como un contrato a tiempo parcial del artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo, o es otra cosa. Pues está el 198 también de la Ley de Contrato de Trabajo, que me habla de las jornadas reducidas, ¿sí?
Entonces, como las modalidades de la ley de trabajo agrario son propias de la actividad y están, vamos a decir, cuidadosamente y claramente establecidas, no puedo ir a aplicar una modalidad que es de la ley de contrato de trabajo, como es el 92 ter, el contrato de trabajo a tiempo parcial. Pero, a su vez, como no está prohibido tener una jornada reducida, lo puedo hacer sin ningún problema en los términos del 198. Es decir, acá no me importa si tiene menos o más de 2/3 de la jornada. La ley de contrato de trabajo sí me importa, porque si me pasé del límite que sería no superar, ¿sí? En realidad vamos a decirlo al revés como lo dice la ley, tiene que ser inferior a los 2/3 de la diaria o la semanal. Basta que una lo sea, yo ya estoy adentro del contrato a tiempo parcial. ¿Qué me permite esto? Pagar la remuneración en forma proporcional. Si me pasé del límite, ¿qué me va a pasar? Si me pasé del límite, el trabajador tiene derecho al sueldo completo. Y como además esa es la jornada pactada, es un derecho adquirido y yo no puedo modificarlo unilateralmente. Una vez vi un caso que fue aterrador. Me vienen a hacer una consulta por un tema de jornada. Y cuando, viste que la consulta vos haces como el médico. Ven y contame dónde te duele, qué sé yo, contame todo. A ver, ¿cuándo lo tomaste? Cómo, ¿de qué hora trabaja? ¿Cuánto gana? ¿En qué convenio lo tenés? O sea, que te cuente. ¿Y qué hace la persona además? Sí, vos lo tenés encuadrado de otra manera, pero cuando viene, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Dónde se sienta y qué es lo que hace? Y ahí tenés el panorama y podés diagnosticar y ofrecer una solución. Entonces, cuando me empiezan a contar cómo se extendía la jornada, le digo, mira, tenés un problema peor que el que me viniste a preguntar. Olvídate, el otro no es nada. Este señor trabajaba de lunes a sábado 6 horas. Terminaba a las 13, de 7 a 13. Digo, esto no es un contrato a tiempo parcial. A este señor le debes las diferencias salariales de los 2 últimos años no prescritas y de acá adelante le tendrías que pagar el sueldo completo. Cometieron un error. ¿Por qué? 6 por 6, 36. La semanal me pasé, porque con un esquema de 48 horas me da 32 horas, 2/3. Y la diaria, bueno, 2/3 de 8 es 5.33. Pero como es porcentual, lo tengo que pasar a sexagesimal. Y me da 5 horas con 19 minutos y X segundos. Y vos tenés 6. Ponele que le metemos toda la buena voluntad y digo, en mi establecimiento redistribuimos la jornada, ¿sí? Entonces redistribuimos y en lugar de 8 horas tenemos 9 horas, ¿sí? Por efecto de la distribución desigual que la permite la ley de jornada de trabajo. Pero 2/3 de 9 es 6. Y tiene que ser menos de 2/3. Esto es igual a 2/3. Entonces, si es igual o superior, me salí del esquema y me salí de las dos. Bueno, fue un error. Era una persona razonable, el trabajador, le plantearon, mira, tenemos este problema, a la persona le interesaba seguir trabajando, al empleador le interesaba que siguiera trabajando, y el problema que tenían acá era que el trabajador no tenía ningún problema en modificar la cantidad de horas, se le ofreció pagarle lo mismo, mira, trabajá menos tiempo, te seguimos pagando lo mismo, pero ¿cuál es el problema acá? Yo sé que vos no me vas a hacer ningún problema, ¿sí? Se hizo un acuerdo. Pero el problema es que se me seguiría devengando, ¿sí? Base imponible de aportes y contribuciones a la seguridad social. La obra social no, porque va completa, pero el problema lo tendría con la AFIP. Y tengo 2 años para atrás de diferencia de base imponible. Fíjate hasta dónde se desparrama la mancha de aceite sobre el mar. Esto no me pasa en trabajo agrario. ¿Por qué? Porque no se aplica el 92 ter, salvo opinión de algún autor que ha publicado en algún trabajo una opinión diferente. O sea, esto, bueno, es discutible si se quiere. Muchos de nosotros consideramos que no, que está bastante claro que no se aplicaría, pero bueno, dejamos el margen, digamos, hay bastantes elementos, digamos, como para defender esto, ¿sí? Bueno, vamos a la última pregunta para ir terminando. Dice, un chofer tolvero que reparte alimentos a galpones de pollos, ¿a dónde se encuadra? ¿Comercio o agrario? Habría que ver el caso, es decir, ese alimento, quién lo manda, quién lo compró, o cómo se está distribuyendo, porque si en realidad yo estoy vendiendo un producto, ¿sí? Y lo estoy distribuyendo con mis propios choferes, soy transportista. No es trabajo agrario eso, ¿sí? Es decir, cuando yo compro cualquier producto que me entregan, ¿sí? Y me lo entregan en mi planta productora, en mi domicilio, donde sea, quien me lo trae es un transportista, porque está transportando carga de terceros. Pero habría que ver el caso particular, ¿sí? O sea, como les decía antes, acuérdense siempre de esto.
todos los casos que tengan para analizar, tómense tiempo para analizarlos. Nunca se asusten de estudiar un caso, sea el que sea. Métanle sin miedo, júntense con otros colegas, vayan a las comisiones del consejo, pero siéntense siempre, tómense tiempo para estudiarlo y pregúntenle sin miedo al cliente. Todo, porque tenés que pensar como si fueras un médico. Un médico no dejaría de preguntar nada, porque se le va la vida al paciente, ¿sí? Bueno, nosotros, por ahí nuestra responsabilidad es muy importante, ¿no? Pero por suerte no tenemos la vida de nuestros clientes en las manos, ¿no? A pesar que a algunos clientes los queremos matar, pero ese es otro tema. Mi consejo es, digamos, siempre los casos hay que estudiarlos antes de contestar y tomarse el tiempo, porque tiene que ver también, digamos, con la calidad del servicio profesional que prestás. Nadie se va a enojar porque vos le digas, dame un par de días para estudiar el caso, al contrario. O sea, te va a tomar como un profesional muy serio y responsable. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, gracias.